Así que bueno, les vamos a compartir algunas experiencias de conocimiento de las micotoxinas y algunas estrategias de control y su prevención. Bueno, mirando los hechos que tenemos en este video, comprendemos que empezamos a tener en cuenta el problema de micotoxinas, pero allá por el año 2000 quizás, o un poco antes, se empieza a tener y darle mucha importancia y mucho estudio al tema de los problemas ocasionados por las micotoxinas en la nutrición animal, copiando o viendo lo que se venía trabajando en la medicina humana. Por definir las micotoxinas, bueno, sabemos que son venenos, toxinas naturales producidas por los hongos y que son consumidas a través de los alimentos. Si bien algunas pueden ser inhaladas y tener efectos respiratorios, y algunas pocas también a nivel de piel, el problema mayor, los mayores efectos se hacen por consumo de alimentos contaminados. Algunas características hacen más complicado el abordaje del problema de micotoxinas, ya que son resistentes a los procesos térmicos, procesos industriales como extrusión, peletización. No se agotan durante el tiempo de almacenamiento, sino que quizá, o lo más probable, que aumenten su concentración. Son químicamente estables, resistentes a ácidos y a bases. Además de eso, son productos que pueden ser detectados porque vienen contaminados del campo y en el ingreso de la materia prima pueden ser detectados, pero además una materia prima que viene limpia y sin problemas de micotoxina al ingreso del almacenamiento, por cuestiones de higiene o de mal ambiente en general del almacenamiento, aumenta o comienza el proceso de producción de toxinas. Otra de las características que presentan las micotoxinas es que son invisibles, no tienen sabor, no tienen olor, y que además el hongo que las produce puede crecer intercelularmente y asintomáticamente en la planta sin dejar huellas, con lo cual la materia prima puede ser recibida con un aspecto excelente y presentar la micotoxina o presentar el hongo que ante una situación desfavorable va a formar o va a producir esa toxina. Bueno, principalmente hay algo que es excluyente. Para tener micotoxina primero va a tener que haber desarrollo de hongo. Entonces, los factores predisponentes van desde todo el ciclo de preparación, cultivo, cosecha, acopio o almacenamiento y transporte. El hongo se desarrolla en la planta, se contamina en el campo, se desarrolla en la planta, perduran los granos, pero hace falta una condición estresante para que ese hongo produzca micotoxinas. Ese es el factor principal. Entonces tenemos presencia del hongo y factor estresante para que éste produzca la toxina. Acá mostramos un esquema de cómo un hongo micotoxigénico que infecta en el campo al cultivo, el hongo se reproduce a veces con signo y a veces sin signo visible en los granos, pero algún factor estresante desata la producción de micotoxinas. El hongo esporula por esa situación estresante y genera en ese momento la producción de toxinas. Eso después puede ir tanto a consumo animal como directamente a consumo humano.
Cuando hay consumo animal puede haber una micotoxicosis secundaria que puede aparecer a través de huevo, leche o carne en menor medida. De todos los hongos micotoxigénicos nos vamos a centrar en los del género Aspergillus, Penicillium, Fusarium y Claviceps, que generan los grupos de toxinas aflatoxinas, ocratoxinas, tricotecinas, fumimicinas y ceralenonas, en ese orden, y alcaloides de ergot en el caso de Claviceps. Si vemos a la derecha del slide, vemos que toda la característica común que tienen todos los hongos para desarrollarse es alta humedad. En cuanto a la temperatura, los del género Aspergillus son requerimientos de temperaturas más altas, con temperaturas más moderadas para los del género Fusarium. Si nosotros tenemos que hablar de niveles de aceptación de valores de concentración de micotoxina, tenemos que tener en cuenta que hay primero controversias respecto a la cantidad de micotoxina como nivel mínimo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay sinergismo en la presencia de dos o más micotoxinas. El efecto no es acumulativo, sino es por multiplicación, es sinérgico. Y por otro lado, si bien sabemos que a mayor concentración vamos a tener mayor riesgo, podemos advertir que no existen niveles seguros de micotoxina y vamos a tomar siempre los niveles citados por la bibliografía como valores solo de referencia. Vamos a describir los géneros de hongos y las toxinas que producen sintéticamente. La ocratoxina es producida por los géneros Aspergillum y Penicillium. Son hongos que, si bien se contaminan en el campo, en el cultivo, se desarrollan en el almacenamiento. La temperatura tiene que ver sobre qué hongo es el que más prolifera. Con temperaturas altas tenemos mayor cantidad de género Penicillium que con temperaturas moderadas para el Aspergillus. Siempre necesitamos alta humedad y una alta actividad de agua de una materia prima favorece el desarrollo de este y de todos los hongos. Bueno, la ocratoxina es carcinogénica, neurotóxica, pero principalmente es nefrotóxica. Produce problemas de disfunción renal en animales de granja, tanto en pollo como en cerdos, y produce debilidad y falta de crecimiento. Aflatoxinas son generadas por hongos del género Aspergillus. El más notable es el Flavus. Se dan por plantas contaminadas a campo que, por exposición a condiciones estresantes adversas, como amplitud térmica, sequía o por daño de insectos y aves, generan distintas concentraciones de esta toxina. Las aflatoxinas son de las micotoxinas más tóxicas, desde el punto de vista de la toxicidad hepática sobre todo. Tienen un efecto carcinogénico y producen desde hepatitis hasta cáncer hepático. Una de las características que tiene esta micotoxina es que tiene una alta capacidad de pasar a través de la leche. La aflatoxina M puede llegar a los lechones a través de la producción de leche y producirle en un momento muy crítico, como el predestete, problemas de inmunodepresión, principalmente. Los hongos del género Fusarium son
un enorme grupo de hongos filamentosos, son hongos del suelo, contaminan la planta y se desarrollan en forma sistémica e intercelular. Pueden dar signos, presentar signos en los granos, en las espigas, o no. Son el género de hongos que más problemas nos causan en la producción porcina, sobre todo, al menos aquí en Argentina. Ya dijimos que uno de los métodos de control, de prevención de las micotoxinas podría ser en el cultivo, controlando el hongo que lo produce. En el caso del Fusarium se presenta un problema, es un hongo de suelo que vive en los rastrojos y los métodos de agricultura últimamente, que son de siembra directa, sin rotulación, primero contribuyen a que no se pueda parar el ciclo de este hongo, y otra, la rotación de cultivos tampoco, porque se ha demostrado que se desarrolla muy bien y contamina la soja. El Fusarium granarum, que es el más común de los Fusarium de los cereales, se desarrolla muy bien y contamina también los granos y los subproductos de la soja. Vamos a describir las principales micotoxinas que generan los hongos del género Fusarium. Tenemos los tricotesenos, que pueden ser de tipo A o de tipo B. En el de tipo A, la principal micotoxina que generan, la más problemática para nosotros, es la toxina T2. Y en los de tipo B es el deoxinivalenol, o DON, o también llamada vomitoxina. Dependen de la actividad de agua principalmente, o sea, del agua libre que tiene cada producto o el cereal o nuestra materia prima, produce un beneficio en el desarrollo y en la producción de esta toxina. Y otro de los problemas es que el hongo, sometido a caídas bruscas de temperatura, como son lo que pasa en precosecha, por ejemplo, donde hay temperaturas altas durante el día, temperaturas bastante bajas durante la noche, en la planta se producen grandes cantidades de estas toxinas. Bueno, describimos toxina DON o vomitoxina. Primero aclarando que ustedes van a ver bastante coincidencias en los disturbios que producen las toxinas del género Fusarium, pero vamos a destacar las principales para cada uno. En el caso de DON, los principales signos son rechazo de alimento y vómitos. En cerdos hay necrosis de cola, oreja y flancos, y en aves se suelen dar lesiones orales que complican el consumo del alimento, también por el tema de la lesión de pico. Bueno, pero principalmente el efecto primario de la vomitoxina es que ataca a la célula del epitelio intestinal, con lo cual afecta mucho la absorción de nutrientes, pero también el sistema inmunitario. Bueno, la toxina T2 tiene muchas coincidencias con lo que describimos en DOM, pero se ve normalmente el principal signo es la falta de consumo de alimentos, el rechazo del alimento. En el caso de aves se ven problemas de aftas en el pico, y eso también hace una disminución importante del consumo. En las afecciones dérmicas, T2 es quizá más problemática que DOM y produce la mayor cantidad de problemas
de necrosis de cola y oreja que a veces terminan siendo la causa de caudofagia. Bueno, las fumonicinas son producidas por un grupo de hongos Fusarium que la estamos teniendo muy en cuenta, estamos bastante sensibles por los efectos que está causando esta micotoxina, sobre todo en las producciones que se hacen con cereales que vienen del centro norte de nuestro país, a donde parece que las condiciones agronómicas son más adecuadas para la producción de esta toxina. La principal signo que vemos es tos, que no responde por supuesto a ningún antibiótico, y muerte súbita por problemas respiratorios, y en las necropsias se encuentran en prácticamente todos los casos edema pulmonar severo. Bueno, la zearalenona es la micotoxina que más problemas reproductivos nos trae en cerdos. Tenemos, por causa del hiperestrogenismo que causa como síntoma principal, se ven hinchazón de vulvas, agrandamiento de la glándula mamaria en cerdas en primera parte de la gestación, por ejemplo. Un signo normal que se ve es que las cerditas recién nacidas presentan vulvitis con color rojo fuerte, y eso es uno de los primeros avisos que tenemos de que estamos en este problema. Los prolapsos rectales, pero principalmente vaginales en periparto, y abortos, principalmente abortos tempranos. Cuando se describe esta problemática, normalmente se habla de abortos, pero vamos a aclarar que para que haya abortos tardíos, la concentración de esta toxina tiene que ser muy alta. Normalmente se dan bastante pocos abortos tardíos. Si hay abortos tardíos, creo que tendríamos que buscar la causa en otro problema. Y lo que sí son reabsorciones, que no llegan a ser abortos, son con repeticiones de celo temprano, o microabortos entre los 22, 25 hasta 30 días de gestación. Bueno, todas las toxinas nos dan problemas de hepatotoxicidad, problemas hepáticos principalmente, o renales, pero en el caso de la zearalenona, que da problemas reproductivos, es una de las más impactantes en nuestra producción, porque al tener problemas reproductivos como abortos, pérdidas parciales o totales de la reproducción, el impacto sobre nuestro plan, nuestra frecuencia de producción o ventas se corta, y es económicamente una de las micotoxinas que más impacta. En el caso además, tenemos el caso de los machos, que muchas veces vemos en la calidad del semen problemas de morfología que se ven, pero a veces tenemos problemas que no se ven y que tenemos aparentemente buena calidad de semen con infertilidad. Entonces las inseminaciones son con escaso éxito y nos impactan muchísimo muchas semanas después. Bueno, hemos tratado de escribir brevemente los principales problemas de la micotoxina en la producción animal, pero también, como vemos acá en la foto de este slide, tenemos también pérdidas. Los hongos nos ocasionan pérdidas de producción, muchos millones de toneladas por año.
tenemos que saber que el destino de la producción, por ejemplo, de maíz, mayormente va un 50% consumo animal y otro 50% consumo alimenticio para humanos. Y las micotoxinas están para los dos. Entonces es una gran preocupación en cuanto a pérdida de productividad, pero también de salud. ¿Cómo nos defendemos de algunas micotoxinas? Eh, bueno, estábamos describiendo recién que uno de los problemas más grandes de la producción del norte de Argentina es los granos contaminados con fumonicina. Eh, Hemos encontrado bastante diferencia en la concentración de fumonicina en distintas variedades. Así que tenemos como herramienta elegir, conocer y elegir la variedad resistente a los hongos que producen esta toxina. De todas maneras, en esto voy a ser un poco crítico porque no hay un reglamento, así como grano roto, grano partido, cuerpos extraños, todo está reglamentado en los recibos de puerto o de acopios. En el tema micotoxinas, yo creo que a nivel de almacenamiento, de compra, almacenamiento e inclusive exportaciones, está un poco vacío, un poco dejado de lado. Creo que habría que tener una reglamentación o parámetros para poder medir y pagar calidad o castigar contaminación. Bueno, pero esto no es algo que veamos que pasa. Los controles los tenemos que hacer nosotros en granja. No hay alguien que se dedique a la comercialización de granos y que nos pueda asegurar en la venta algún tipo de resguardo contra las micotoxinas. Los productores de cereales que no consumen su grano para alimentar ganado no tienen problema con la comercialización, como les decía recién. Venden su cereal, venden su maíz, por ejemplo, a precios de plaza y se controla todo, hay muchos tipos de controles, pero no de este tipo de parámetros como las micotoxinas, que quizás a veces sean bastante peor que cualquier otro semilla de maleza o algún problema de suciedad que tenga a la cosecha. Bueno, nosotros lo que hemos encontrado es que estamos aprendiendo a reconocer variedades resistentes de maíz y bueno, estamos apreciando esto como una forma de defendernos. Al menos lo que más se nota lo que más estamos notando es en la fumonicina. La concentración de fumonicina contrasta mucho en las mismas condiciones agronómicas de una variedad a otra, con lo cual es una herramienta útil para los productores que se abastecen de cereal para su ganado. Bueno, estas son muestras que yo quería compartir, digamos, para poner énfasis al tema de conseguir y empezar a conocer cultivos resistentes a la contaminación con toxinas. Ya dijimos anteriormente que puede haber hongos micotoxigénicos, pero no micotoxinas. ¿Puede pasar eso? Sí, perfectamente puede pasar, porque el hongo por sí solo es inocuo. Las micotoxinas son los venenos, son las toxinas y son el problema. Entonces, ¿podemos convivir con el hongo mientras no se genere micotoxina? Sí, podemos, porque nosotros, por ejemplo, con maniobras de época de siembra,
como decíamos, variedades resistentes, disminuyendo el estrés del cultivo, sobre todo entre cosecha, disminuyendo la amplitud térmica. Si no podemos disminuir la amplitud térmica, lo que sí podemos es adelantar la cosecha y terminar el secado en la planta de acopio. Una vez que tenemos el cereal, sabemos que podemos tener hongo, pero hemos medido que no tenemos micotoxinas. Entonces podemos hacer un tratamiento con ácidos, con sales antifúngicas, para proteger, para disminuir o parar el desarrollo del hongo. Mientras tengamos hongo, podemos hacer algo. Cuando tenemos micotoxina, ya no se puede hacer más nada. Bueno, y después, para los hongos, para las micotoxinas que aparecen en almacenamiento, es adecuada ventilación, temperatura y por ejemplo, el zarandeo o la selección del grano dentro de las plantas de almacenamiento. Bueno, dijimos de que una vez que tenemos la micotoxina, o que viene del campo, o que se formó o se desarrolló en el transporte o en otra planta de almacenamiento, ya no tenemos nada para hacer. Tenemos la toxina y tendríamos que convivir con esa micotoxina, y si se la damos al alimento esta, la materia prima esta, se la damos a los animales, van a consumir micotoxina. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos una determinación de que estamos recibiendo materia prima con micotoxina? Bueno, desde el rechazo hasta la selección de las materias primas para dar, por ejemplo, una calidad mejor para lechones y cerdas reproductoras, en el caso de avicultura para primeras edades y para reproductores, y dejar lo más problemático, si se quiere, para el momento más cercano al retiro. Aunque no es lo ideal, es una maniobra que la podemos considerar. Y después tenemos opciones de tratamiento para disminuir el efecto. Tenemos distintos aditivos como adsorbentes y tratamientos enzimáticos, por ejemplo. Básicamente son los dos procesos que normalmente utilizamos y son los más conocidos. Bueno, acá mostramos un cuadro donde tenemos los dos agentes como aditivos más conocidos, los absorbentes y los biotransformadores. Los absorbentes pueden ser minerales u orgánicos, y dentro de los minerales los más utilizados son los aluminosilicatos. Después lo vamos a describir. Dentro de los orgánicos tenemos los más utilizados son algunos polímeros y más que todo MOS, pares de levadura. Y los biotransformadores son o bacterias, levaduras o hongos, o directamente enzimas específicas que rompen las moléculas de las micotoxinas. Bueno, dentro de las sustancias adsorbentes, que sería una unión polar de la micotoxina con esta sustancia donde queda adherida y después sale con las heces, tenemos como principal en uso los aluminosilicatos. Son arcillas de distintos grupos, algunos mucho más polares y más absorbentes, y principalmente absorben, tienen gran poder de absorción de aflatoxinas y absorción media de otra toxina, parcial de todas las otras micotoxinas. El carbón activado suena como interesante, porque tiene capacidad de absorción de todas las micotoxinas, pero resulta que tiene muy baja selectividad y absorbe otros nutrientes muy importantes y básicos como las vitaminas y minerales. Yo no lo considero recomendado. La tierra de diatomeas, a pesar de tener muy buena absorción de agua,
no presentan buena absorción en general con las micotoxinas. Las paredes de levadura son compuestos beta-glucanos y mananos oligosacáridos y proveen buena absorción de micotoxina del género Fusarium y inclusive ocratoxina, pero no son suficientemente buenas con las aflatoxinas. Entonces, entre una combinación de aluminio silicato con pared de levadura suele ser una opción interesante si hablamos de sustancias absorbentes. Los polímeros están resultando modernos y muy efectivos, pero de muy alto costo, y los microorganismos, que son normalmente lactobacillus, inclusive algunos hongos, son y levaduras. Son efectivos porque en su pared pueden capturar las toxinas de las micotoxinas. Pero todos estos procesos de absorción son procesos reversibles. O sea, la micotoxina queda intacta y se va junto con el absorbente hacia las heces. No es un proceso irreversible. Dentro de los agentes biotransformadores tenemos para mencionar microbios vivos y enzimas. Entre los microbios vivos tenemos levaduras específicas, hongos, que no todos en este caso son tóxicos, en este caso sería un aspergillus, pero que capturan muy bien la aflatoxina, y algunas bacterias, normalmente obtenidas del fluido ruminal, por ejemplo, que tienen muy buena acción sobre DOM. Y las enzimas específicas, todas estas transforman los metabolitos, los rompen su estructura irreversiblemente. Eso es lo interesante de este tipo de productos. Bueno, ¿qué pasa si ya a nivel de nuestra granja, nuestros animales, ya confirmamos signos de micotoxina? Primero, lo que hay que hacer es confirmar el diagnóstico con análisis de muestras que tenemos que tener con backup o en archivo de muestras, porque el problema siempre viene después, un tiempo después del consumo. Lo primero que hay que hacer ante la menor sospecha es retirar inmediatamente el alimento que pensamos que está contaminado. Por otro lado, confirmar ese diagnóstico para no confundir con problemas infecciosos u otras intoxicaciones, porque a veces estamos subestimando otro problema o sobreestimando las micotoxinas. A veces le echamos la culpa todo a la micotoxina y por ahí hay otros problemas sanitarios que no podemos descuidar. Tenemos que saber que no hay antídotos, no hay ningún aditivo antídoto para las micotoxinas que están consumiendo los cerdos. Lo que sí podemos hacer es disminuir el efecto hepatotóxico hay muy buenos hepatoprotectores y hepatos reconstituyentes en el mercado. Así que eso es un paliativo. ¿Qué hacemos si encontramos síntomas de micotoxina? Quiere decir, y estamos asegurando ya que son micotoxinas. Bueno, hemos llegado tarde al diagnóstico. O sea, llegamos al diagnóstico y hemos llegado tarde. Me gustó mucho lo que dijo Diego cuando presentó que no tenemos que hacer trabajo de forense. Me gustó mucho esa representación, porque es la verdad. Todo el trabajo de micotoxina debe ser preventivo. Cuando ya tenemos un diagnóstico es porque tenemos un daño. Los aditivos son útiles, nos dan tranquilidad, pero todo depende de la concentración de la micotoxina. La concentración
hacia el problema y a la efectividad de los aditivos, sea cual sea. Tenemos que detectar el problema antes que sea consumido por los servers y si pudiéramos antes que llegue a nuestra planta de acopio, de almacenaje. Y tenemos las opciones, como dijimos, de analizar la materia prima, rechazarlas o por lo menos calificarlas para usar en distintas categorías. Y otra opción que no está acá, que es cuando llega limpia la materia prima, ideal sería un tratamiento antifúngico, porque como hemos dicho tenemos micotoxinas que se producen en nuestro almacenamiento. No toda la culpa tiene que ser de otro. Bueno, para poder discernir en la calidad de una materia prima, de un cereal, por ejemplo, no nos queda ninguna otra opción que realizar un análisis, porque ya dijimos que a simple vista, organolépticamente, es imposible detectar una micotoxina. Entonces caemos a la necesidad de hacer un análisis confiable. Pero ¿cuál es el gran problema de la confiabilidad de nuestros análisis? ¿El método? ¿El equipo? ¿La forma en que se hace? No. El muestreo. El muestreo es el principal de los problemas de falla o de error en la apreciación de la concentración de micotoxinas. Fíjense, yo acá traté de poner esto, está un poquito exagerado si se quiere, pero a la derecha tenemos una distribución típica de un muestreo de proteínas. Y cuando vemos a la izquierda, tenemos una distribución de micotoxinas. ¿Qué quiere decir? Que las micotoxinas forman núcleos de producción de problemas, o de infección de hongo con problemas. Forman núcleos o bolsones que se llaman dentro de un silo o de un sistema de transporte. Entonces tenemos dentro de la toma de muestras grandes concentraciones en poco espacio. Entonces la capacidad de una buena toma de muestra es básica para que sea confiable nuestro análisis. Vemos ahí en un triángulo a la izquierda que en la toma de muestra, digamos, el 90% de el error en la toma de muestra a granel o en bolsas. Tenemos hasta un 10% en el acondicionamiento o en el cuarteo de las muestras, y en la metodología de análisis tiene un más menos pequeño, alrededor de un 2%. Esto es para representar aproximadamente cuáles son las debilidades de una toma de muestra. Bueno, esto es nada más para graficar de alguna forma algunos elementos y formas de toma de muestra de productos de granel y en bolsa, pero hay protocolos establecidos y muy conocidos para toma de muestra porque, como decimos, es de la mayor importancia para confiar en cualquier análisis. Bueno, acá lo que he querido representar es un protocolo de toma de muestra para micotoxinas a granel, donde se toma la muestra, se toma una parte, luego se divide, se cuartea. Si la parte es demasiado grande, se vuelve a dividir, se vuelve a cuartear y se toma aproximadamente 1 kilo de muestra. No es necesario más de 1 kilo de muestra, teniendo una buena capacidad de toma de la muestra total. En la parte de abajo tenemos, por ejemplo, un orificio hecho en uno de los transportes de la planta de almacenamiento, y ese orificio va capturando a medida que pasa la materia prima una muy buena selección de muestras. Después hay que también dividirlo, cuartearlo y lograr una cantidad tipo 1 kilo para mandar a análisis y, por ejemplo, otro kilo para
eh, para archivar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros estamos buscando micotoxinas, estamos buscando unidades de medida de una parte cada 1.000 millones. O sea, esa es la unidad de medida. Por ahí buscamos 300 ppb, 1.000 ppb, pero son toda la unidad de medida es normalmente es cada 1.000 millones y en alguna micotoxina cada millón. Para exagerar un poco y tener relación de qué se trata una toma de muestra y una proporción de este tipo, es que es como buscar uno cada 1.000 millones, es como buscar una planta de maíz en 40.000 acres de maíz, o un grano de maíz en medio, o un gramo en 1.000 toneladas. Entonces las proporciones son muy pequeñas, no están uniformemente distribuidas, y eso es lo más importante a tener en cuenta en el momento de decidir tomar las muestras y tomarlos con conscientes y con la responsabilidad que hace falta para que el análisis sea representativo. Bueno, y por último, dejar en claro que hay que cuidar todos los puntos críticos desde la siembra hasta la cosecha, post cosecha y conservación del cereal, sea en silos o en silo bolsa, y todos los movimientos que se hacen de transilado, de aireación, todos los cuidados que hay que tener, porque es muy importante no solo disminuir la posibilidad de que vengan contaminados, sino de conservarlos. Bueno, nada más. Muchísimas gracias por su atención.